Hola amigos, Sean bienvenidos a Criticando Ando. En el video de hoy vamos a hablar acerca de los derechos de autor y derechos conexos. Si un autor escribe una obra o hace una grabación, nadie tiene derecho a difundirla sin autorización del autor. La palabra derecho de autor se refiere básicamente a las composiciones, a los arreglos de los artistas. Por otro lado, los derechos conexos son los derechos de los artistas ejecutantes, las productoras y las empresas de radiodifusión. Uno de los principales factores que debemos entender es que existen dos sistemas. El primer sistema es el primer sistema vigente en Europa continental. que se llama tradición jurídica romanista. Y este sistema abarca los derechos humanos casi igual que los derechos de autor y pone mucho más énfasis en el derecho de autor y en los derechos morales. Y el otro sistema se llama derecho anglosajón, que en inglés sería common law. Y este sistema básicamente abarca más aspectos económicos. Se puede decir que la legislación del derecho de autor lleva una ventaja de más de 100 años, ya que ahora en el siglo XXI la fuente de ingreso más grande es cuando las canciones de los artistas suenan en las radios. Cada vez que suena una canción en la radio le deben pagar al artista que grabó la canción, o sea, a los músicos y al productor. Si un artista quiere pedir prestada una parte de una grabación de otra persona, siempre debe pedir autorización por lo menos de dos titulares de los derechos. Ahora vamos a hablar de los derechos de autores. El primer derecho es el derecho de reproducción. Este derecho autoriza realizar copias de la obra. El derecho de distribución se refiere a distribuir y a publicar ejemplares. Tenemos el derecho de alquiler, que autoriza el alquiler de un ejemplar o... Ya tenemos el derecho de comunicación pública, que este derecho básicamente autoriza a cualquier conexión al público para que el público tenga acceso a la obra cuando ellos quieran. El derecho de radiodifusión. Derecho de adaptaciones y arreglos. Tenemos el derecho de ejecutar en público. Y tenemos los derechos morales. Ahora les vamos a hablar sobre los derechos de los autores, intérpretes y productores de fonogramas. Tenemos el primer derecho, que es de distribución, y el otro, que es de reproducción. El derecho de alquiler y el derecho de puesta a disposición. El derecho de remuneración por radiodifusión y los derechos morales. A continuación tenemos el derecho de puesta a disposición. Es un derecho interactivo. Artistas, intérpretes, autores y productores de fonogramas ponen a disposición contenido para que se pueda realizar descargas o escuchar grabaciones cuando el consumidor elija. No se puede llamar puesta a disposición si la obra es escuchada por el consumidor en un medio público. En este caso podemos decir que no se llama puesta a disposición porque el consumidor no puede elegir lo que va a escuchar en la radio. El autor de una obra debe ceder los derechos de puesta a disposición o la licencia al productor, porque sin esto no se puede vender descargas ni difundir la obra. Los derechos de puesta a disposición se ven claramente en licencias de servicios digitales como iTunes y Spotify. Por otro lado tenemos los derechos de remuneración equitativa. Cuando la obra es difundida por un medio de comunicación pública como la radio, y estos derechos son controlados por organismos de gestión colectiva. Para entender bien este punto tenemos que tener muy claros los términos. Está el streaming lineal, que básicamente no puedes controlar lo que escuchas. Streaming interactivo. Hay remuneración equitativa debido a que hay control de lo que se escucha. Existen excepciones y limitaciones de los derechos anteriores. Por ejemplo, si es que la obra es utilizada para transmitir noticias, exámenes críticos, fines educativos o de investigación, el usuario no necesita tener una autorización de los derechos de autor. Tenemos un punto muy importante que fue el convenio de Berna, en el cual se trató el derecho de reproducción y la regla de los 3 pasos, los cuales son, en determinados casos especiales, si es que no interfiere en la explotación normal de la obra y si no perjudica al autor de la obra en un punto económico. En ciertos casos las personas realizan el traspaso de una obra de un CD a una computadora o de una computadora a MP3 para sus celulares. Esto se conoce como conversión de formato. Es ilegal, pero no es controlado, ya que es muy difícil de manejar parámetros para poder controlar esta situación. En algunos países es legal si es que la conversión de formato se realiza en los domicilios de las personas y no tiene fines lucrativos. En Estados Unidos el usuario no necesita tener el consentimiento del titular de la obra para ciertos casos,
dependiendo del propósito para el cual se va a usar, el carácter de utilización, la cantidad de la obra que se está utilizando y si es que tiene repercusiones económicas sobre el titular de la obra. A continuación tenemos los derechos morales, que se dividen en derechos de integridad y derechos de paternidad. En cuanto a los derechos de integridad, nos referimos a cuando el autor se puede oponer a la modificación, ejecución o interpretación de la obra si ésta puede tener repercusiones en la reputación de dicho autor. Y los derechos de paternidad se refieren a que el autor debe exigir que su nombre aparezca en la obra siempre y cuando ésta sea tocada en un lugar público. Yo les voy a hablar sobre las marcas. Existe otra manera de proteger contra la piratería o contra las copias, que es protegiendo las marcas con una empresa que se llama OMPI. Esta empresa funciona en todos los países siempre y cuando el arreglista, compositor se haya asociado con los arreglos de Madrid, y si funciona junto con esta entidad, estas dos entidades le protegerán contra toda copia y piratería. Les voy a mencionar dos leyes de los derechos de autor. En Alemania, los derechos de autor sobre sus obras no son objeto de cesión, sino son objeto de concesión de licencias. En Estados Unidos, el país limita a 35 años el paso de derecho de autor y conexos. Les voy a explicar otro punto que se llama licencias de Creative Commons. Estas licencias se trata, primero esta empresa se creó sin fines de lucro en el 2001 y se creó con el fin de dejar a que otras personas interpreten obras de otros autores. Esto siempre y cuando obtengas una licencia que esté conexa o conectada con los derechos de autor de acuerdo al país y a las entidades que estés funcionando. Y bueno, jóvenes de los derechos de autor, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su opinión en la caja de comentarios. ¡Chao! ¡Chao!